tal? Muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes. Qué bendición, de verdad, este es un tiempo precioso. Nosotros lo disfrutamos mucho y creemos que para ti también será una gran bendición este mensaje que Dios ha preparado desde el principio de la fundación del tiempo, porque hoy aprenderás el lenguaje de Dios. Así es. El lenguaje de Dios. Amén. Quédate con nosotros. Recibe, por favor, un abrazo grande de parte de todos nosotros, de nuestra congregación. Hermanos, justicia y amor, te bendecimos. Amén. Un saludo muy especialmente de nuestra pastora Isabel Gómez, el cual te desea todo su amor para ti, tú que estás escuchando allá en tu casita. Este es un mensaje con fundamentos de palabra de fe y gracia. Lo que te vamos a hablar es gracia, fe, justicia, amor. Y esos elementos vamos a estar hablando en una serie de videos que vamos a estar haciendo a partir del día de hoy. Fundamentos especiales para que tú te puedas mover en este mundo. Porque si bien es cierto, estamos en este mundo, lo cierto es que ya no somos de este mundo. Ahora nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, ahora el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Solamente quiero decirte que cuando Jesús vino, no vino a buscarte un lugar en el cielo. Vino a traer al cielo aquí en la tierra. Para que tú desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu familia, como persona, experimentes el cielo en tu vida. Experimentes el reino de Dios en tu vida. Que lo experimentes en vida. A eso se le denomina la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tú tienes que entender, pues que es la justicia de Él, la cual te la regala. Y la única forma en que te regala esa justicia, o el único medio de entender la revelación de la justicia de Dios, es por medio de la fe. Vamos a ir al libro de Habacuc 2:2, donde Dios establece desde tiempos antiguos cómo iba a ser el nuevo mover de su propia naturaleza. Y dice la palabra de Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Amén. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y te dice la forma. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿Más qué? mas el justo por su fe vivirá. Pero tú te podrás preguntar, ¿yo soy justo? Bueno, los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones somos justos. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, hoy es ese día. Hoy es ese día. No hay casualidades, hay diosidencias. Y al final vamos a hacer la profesión de fe. Vamos a confesar a Jesús como nuestro Salvador, que Dios lo rescató de los muertos y que Él es nuestro Señor. Y que nuestro pasado quedó atrás y ahora son nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Pero vamos a recapitular el versículo. Dice la palabra de Dios, cómo te dice que tienes que establecer tu vida. Establece tu visión y ten la seguridad de esa visión va a llegar a tu vida. No va a tardar, pero tú te podrás pensar o te podrás poner a pensar qué visión voy a establecer o qué visión voy a escribir, la que Dios te va a dictar. ¿Y cómo te va a dictar esa visión Dios? Por medio de su Espíritu Santo. No hay otra forma. Esa es la gran diferencia del positivismo, de la metafísica, del optimismo. Nosotros no hablamos de esas cosas. Nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, de su justicia. Y esa justicia es revelada. Vamos a ir al libro de Romanos 1:16 para seguirte fundamentando o darte los fundamentos de donde tú estás parado. Y no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Porque es qué? Poder de Dios. Y sigue diciendo. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y te dice la forma en que tú tienes que desenvolverte. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. La justicia no es una doctrina que se enseña en base a argumentos técnicos. Para entender justicia tienes que tomar 3 pasos. Primer paso para entender justicia, no, esa es revelada del cielo. Y la única forma en que tú recibas revelaciones por medio de su Espíritu Santo. Dios se va a encargar. ¿Pero a quién? Sigue diciendo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo. Y te establece la ley. Lo mismo que le dijo en el libro de Habacuc 2:2, 2:3, 2:4 que acabamos de leer. Mas el justo por la fe vivirá. Y tú no eres
justo, eres más que justo porque eres justificado. El mismo Jesús estableció su justicia y te la regaló para que tú, con el solo hecho de decir creo en ese sacrificio, creo en tu nombre, creo que tú me rescataste y que tú me estableciste, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida y empiezas a experimentar el reino de los cielos aquí en esta tierra. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Romanos 5:1 para seguirte dándote el fundamento, sobre todo que entiendas que tú eres justificado, eres más que justo, porque la misma justicia de Dios está en tu vida. Y dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. Entonces te dice que para entender justicia y gracia es la herramienta del cielo. Esa fe no es tuya. Romanos 12:3. Esa fe no es tuya. Esa fe es de Dios. Dios te la regaló. Tú puedes ver también en el libro de Efesios 2:6 en adelante, sobre todo en el 8. Te dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. La fe es regalo de Dios. Pero esa fe es dada al hombre, sí, pero al ser espiritual, no al ser carnal. Tu ser está constituido por espíritu, alma y cuerpo. La fe no está hecha para la mente, para el alma, ni para la carne. No la van a entender. Para la mente humana, imagínate, locura. Es locura, dice la palabra de Dios, que impondrán manos sobre los enfermos. Entonces ellos, o la mente humana no entiende. Las cosas del cielo se tienen que discernir espiritualmente. Para eso necesitamos su espíritu. Pero ahorita vamos a llegar a esas verdades del evangelio. Volvemos a recapitular. Te dice, no me avergüenzo del evangelio porque es salvación. El evangelio es transmitirte el reino de Dios en tu vida. Salvación viene del griego sozo, S-O-Z-O, sozo. Tú lo puedes poner ahí en el Google, en diccionario Google, y te va a dar todos los elementos o los conceptos de lo que significa sozo. Pero es redención, quitarte de estrechez, cambiarte tu estado de estrechez a libertad. Amén. Por lo tanto, dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida. ¿Conforme qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es de Dios. Y la fe no está preparada para la carne, sino para el ser espiritual. Porque ahorita vamos a entender el concepto de la fe. Pero no puedo introducirte a la fe sin que antes comprendas cuál es el regalo de Dios. Y que Dios te ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, tu forma de desenvolverte tiene que ser diferente. Ya no te riges conforme a las reglas del mundo, ahora te riges conforme a las reglas del cielo. Tú vete adelantando, Colosenses 1, 12 y 13. Vamos a ver cómo Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, en este nuevo sistema, tenemos que desenvolvernos con las reglas o las leyes del cielo. Y dice la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿cómo me tengo que desenvolver en ese reino? Romanos 7:6, para ir comprendiendo. Ahora ya no es de acuerdo a la letra, porque dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios 3, 4 en adelante, que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cómo es eso? Sí, la letra te puede decir, no te juntes con un borracho. ¿Pero qué te dice el espíritu? Tiéndele la mano. La letra, ¿qué te dice? Juzga a tu hermano. Más ¿qué te dice el espíritu? Misericordia quiero y no juicio. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué es más importante? Tu corazón, porque el mundo se mueve de acuerdo a la apariencia y Dios se mueve de acuerdo a tu corazón. Para Dios lo que le importa es tu corazón, porque de tu corazón emana la vida. ¿Y dónde o qué representa el corazón? Tu ser espiritual. Y no está hablando de tu órgano, sino de tu ser. Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo experiencias en esta carne. Entendiendo estas verdades, me desenvuelvo
en las cosas del reino. Y dice la palabra de Dios, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Estás qué? Libres de la ley. Libres de la ley, de la letra, de lo que antes se había escrito, de todo el Antiguo Testamento, incluyendo o dejando muy en claro que ni siquiera era para ti, era para el pueblo judío, pues ya estás libre de la ley. Y sigue diciendo, Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. para el nuevo régimen, para la nueva forma de movernos. Ahora nos tenemos que mover de una forma sobrenatural, porque es una forma espiritual, entendiendo que el Espíritu reside en tu corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:10, para que entendamos cómo la fe no está preparada para el alma ni para la carne. La fe está preparada para el Espíritu. Romanos 10:10, y dice la palabra de Dios. Porque con el corazón ¿Porque se qué? cree. Porque con el corazón se Tú te podrás preguntar, ¿cómo se cree con el corazón? Porque se cree con el Espíritu. Vamos a hacer una pausa para regresar a este punto. Vamos a ir al libro de Ezequiel 36:25 y vamos a ver cómo Dios te quitó aquel corazón de piedra para entregarte su propio corazón, un corazón de carne. Y dentro de ese corazón puso su Espíritu. Y tu Espíritu y el Espíritu Santo se hicieron uno, para que ahora te muevas en las cosas espirituales. Todo eso vamos a estar viendo a lo largo de todas estas enseñanzas de palabra de fe y gracia. Y dice la palabra de Dios. esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Amén. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así es. Os daré corazón nuevo. Amén. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Así es. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Amén. Y os daré un corazón de carne. ¿Por qué un nuevo corazón? Porque el anterior corazón, el corazón de la letra, el corazón de piedra, no podía entender las cosas del cielo y tenía que derramar su espíritu sobre vuestros corazones. Vamos a ir al libro de Romanos 5:5 para ya poder introducirte a donde quiero llegar, que es la fe. Amén. Romanos 5:5 y dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Por el Espíritu Santo que ¿qué? Que nos fue dado. Así es. Por lo tanto, regresemos, Romanos 10:10, y vamos a volver a darle lectura para entender cómo con el corazón se cree para justicia. Pero es importante creerlo Confesarlo. y hablarlo. Dice en el libro de 2 de Corintios 4:13, no vayas para allá. El espíritu de fe opera de esta manera, te dice, lo creo y lo hablo. No es creerlo, es creerlo y hablarlo. Es importante. ¿Qué es lo que vas a creer y hablar? ¿Qué es lo que va a establecer en visión Dios a tu vida? Lo que Dios te está poniendo, sus promesas. Esa es la gran diferencia de la metafísica o del optimismo. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:23 para demostrarte cómo tenemos el mismo ADN de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 1:1 que la palabra se hizo carne y anduvo entre vosotros. La palabra, bueno, tú estás constituido de esa misma palabra. Y dice la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Te está diciendo que tú volviste a nacer, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por la palabra de Dios, la cual que vive y permanece para siempre. El 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Te dije Romanos 10:10. Vamos a ir a Tito 2:11 y nos vamos a ir a Romanos 10:10. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice la palabra de Dios, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para que tú experimentes el reino de Dios en tu vida. La gracia es el amor de Dios derramado a tu vida, es el sacrificio de Jesús, es el cual dejó de ser Dios para hacerse carne, venir, cumplir con todos los lineamientos, ordenamientos o su misma ley que Dios mismo había establecido, venirla a cumplir para que la misma quede abrogada. Ahora estemos en libertad. Pero tú podrás decir, pero entonces ahora podría hacer lo que sea. No, porque ahora el Espíritu Santo
va a tomar control, porque tú no recibiste ese espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. La palabra de Dios te dice en Hechos 1:8, Jesús les dice a todo su pueblo, no se alejen de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder, y tú recibiste el mismo poder de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no hemos dejado que se desarrolle ese poder, porque de repente la carne tiene argumentos, la carne empieza a operar, pero para que haya vida en ti, tenemos que hacer morir la carne. Dice la palabra de Dios, nos enseña el ejemplo de la semilla. La semilla, para que pueda tener vida, tiene que morir, y para que Dios pueda actuar en ti, tienes que morir, tienes que dejar, tienes que soltarte. No tiene que haber argumentos en tu mente para solución. Por ejemplo, lo más cotidiano, que es problemas económicos que está sucediendo en este mundo. Entonces viene a tu mente plan A, plan B, plan C. Sí, somos hijos de Dios, estamos en este mundo, somos hijos de Dios, pero el recurso que menos tienes a tu alcance es que la gracia actúe. Tienes los préstamos, tienes a tu primo, tienes a tu papá, tienes a tu tío, pero nunca has dejado que realmente opere la gracia. Ese es el gran problema. Es lo que te queremos enseñar, que dejemos que el reino del cielo opere en tu vida, que sea el reino de los cielos, que sea Yahweh Yireh, Yahweh tu proveedor, el que realmente sea tu proveedor. Entramos al tema, la fe. Vamos a ir al libro de Hebreos 11:1 para entender qué es la fe. Si la fe es un regalo de Dios, entonces es la herramienta del cielo para movernos en las cosas del cielo, no en las cosas del mundo. Para moverte en las cosas del mundo, ahí está tu razonamiento. 2 por 2 es 4, pero para Dios 2 por 2 puede ser 1,000,000. Comprendemos esas verdades. Entendiendo estas verdades, vamos a empezar a tener un discernimiento espiritual. Y dice la palabra de Dios. Es pues la fe. ¿Es qué? Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que tú estás esperando y la convicción de lo que no estás viendo. Si tú estuvieras viendo eso, entonces no es fe. ¿Qué es lo que no vemos? Para eso se ocupa la fe, para ver lo invisible. Mira, para que me entiendas, los sentidos de la carne, ¿cuáles son? Sí, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Esos son, y tú conoces que por medio de estos sentidos te mueves en el mundo. ¿Cuál es el sentido de tu espíritu o del reino de los cielos para que tú te puedas mover en el reino de los cielos? La fe. Por medio de la fe ves, por medio de la fe ves lo invisible. Es pues la fe ver las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe. Y para poderte mover en el reino de los cielos se ocupa la herramienta necesaria, que es la fe. Esa fe no es tuya. Aún la fe Dios te la regaló. Jesús no hablaba de que los hombres no tuvieran fe. Hablaba de hombres de poca fe o hombres de mucha fe. Y lo único que estamos haciendo nosotros es enseñarte a moverte en la fe, que son los sentidos de tu ser espiritual o de tu espíritu, que es la misma esencia de Dios. Te dijimos hace rato que el Espíritu Santo se une con tu espíritu para ser uno, porque un espíritu somos con Cristo. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no estamos viendo. Por lo tanto, por medio de la fe vemos lo invisible, o más bien la fe es tu capacidad de ver las cosas invisibles. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Se está hablando de la carne. Tu carne se va desgastando, o tu tercera persona. Soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. La carne se va desgastando y te sigue diciendo. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Tu espíritu se sigue renovando, se sigue fortaleciendo, y conforme te vas alimentando de la palabra, lo interior va tomando control sobre lo exterior. Y viene un cambio de adentro hacia afuera. Entonces no vas a hacer la apariencia, porque vas a representar tu corazón, y tu medida de fe o tu hablar va a ser tu interior, tu corazón. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo una tribulación va a producir un peso de gloria? Porque para que tú puedas soportar la tribulación no es la carne. La carne, tú podrás ser hijo de Dios, haber recibido la palabra de Dios, estar fortalecidos en la palabra, pero viene una circunstancia adversa. Llega un momento que no tienes, es más, no hay nada en tu banco y en tu bolsillo no hay nada. ¿Cuál va a ser tu expresión? ¿De alegría o de desesperación? De desesperación, porque la carne está preparada para esas cosas. Pero en tu espíritu tienes que estar fortalecido. Y estando fortalecido en tu espíritu se va a demostrar en tu exterior. Por eso dice la palabra de Dios que aún tu rostro lo hermosea la misma palabra. O sea, tu mismo interior. Porque tu ADN está hecho o está constituido de la misma palabra de Dios. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Entonces la forma en que nos vamos a fortalecer viendo las cosas eternas es por medio de la fe, porque es la herramienta que Dios nos dio para movernos en las cosas del cielo. Si tú una mañana te levantas con una promesa, escucha bien, con una promesa en tu vida, Dios te la puso, pero créemela, Dios te la va a cumplir. Dice en el libro de Hebreos 12:2, eso lo vamos a ver la próxima semana, vamos a desarrollar este tema, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Tú te levantaste creyendo, no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, no te preocupes, Dios te lo puso. Pero me da pena hacer pediche, no te sientas mal, Él es el autor de la fe, por lo tanto también te la va a consumar. Él es el autor y consumador, es el que te puso esa fe. Por lo tanto, si tú estás trayendo a ti una promesa, ¿qué promesa te gusta? Mis hijos son como olivos plantados alrededor de la mesa. ¿Qué promesa te gusta de una situación económica, de un problema de salud? Jesús fue llaga o se hizo llaga para que yo experimente la sanidad del cielo aquí en la tierra. Y tú traes para ti y tomas para ti esa promesa del reino en tu vida. Pues te damos gracias, Padre, por este mensaje. Tú estás hablando, tú has dado una sentencia a todas las situaciones. Tú dijiste, Señor, que todas las tribulaciones serían leves. Esa es la primera característica que tú dijiste acerca de mi vida, Señor. Amén. Dijiste que yo soy un descendiente, o que yo procedo del Padre de la fe, que es mi Padre Abraham. Y su palabra me ha enseñado que Él creyó esperanza contra esperanza, que la esperanza que el mundo le da es nula, y la esperanza que Dios le ha dado es eterna. Así es. La esperanza que Dios trasladó a través de cada uno de sus mensajes para nuestra vida, ese don de fe que Él nos ha dado, nos ha enseñado que las cosas se materializan una vez que nuestro corazón se han creído. Que las cosas no se van a producir porque yo haga obras en mi esfuerzo, en mi carne, en mi conducta. La única obra que Él requiere de mí se llama la obra de creer. Esa es la obra de la fe, la obra de creer en Jesús. Y es importante que tú sepas que todo lo que tú estés anhelando, que todo lo que tú estés esperando, lo vas a obtener solamente con una herramienta. El lenguaje que Dios nos ha dado se llama fe. No hay otro lenguaje universal que Dios pueda entender. Claro que para eso también hay otra palabra, dice la palabra, que donde esté una raíz de amargura no va a operar la justicia de Dios, que tú tienes que desarraigar toda amargura de tu vida, que tienes que ser capaz de pedir perdón, que tienes que saber que puedes experimentar también el perdón de Dios, que cuando hay un arrepentimiento en tu vida y tú desarraigas todo eso y echas fuera de ti, porque dice la palabra que el perfecto amor echará fuera de nosotros todo temor, que la fe obra por el amor y que el amor no es un sentimiento, el amor es una persona que se llama Dios. Y si amor es Dios y Dios es de ayer y es de ahora y es de siempre, la fe que obra por el amor es así. Lo que tú hoy estás creyendo ya fue hecho en el amor del Padre. Lo que tú estés anhelando, ¿qué estás anhelando? Estás anhelando quizá tener paz en tu interior. Amén. Necesitas paz. Ha ocurrido una serie de circunstancias a lo largo de tu larga o corta vida. Han pasado situaciones y no hay paz en ti. Bueno, dice la palabra
que Él dejó para ti una paz que sobrepasará todo entendimiento. Amén. Sobre cualquier circunstancia que tú estás viendo, sobre la que sea, tú tienes que creer que hay una esperanza de salvación, de quitarte de esa estrechez en cualquier área de tu vida que tú estés atravesando. Dice su palabra que el perfecto amor echará fuera de ti todo temor. Y te voy a decir más, el temor sería el antónimo de tu fe. Así es. Porque el temor es la fechada a perder. Así es. Si tú temes, te acontece como Job. De lo único que debes aprender del libro de Job es que le aconteció lo que temía. Así es. Y también que de oídas había escuchado, pero que necesitaba un tiempo especial, quizá una tribulación, quizá tú has pasado por ese quebrantamiento en el que has tenido que despojarte, porque es necesario pasar por eso, despojarte de todo lo que tú consideras que puedes hacer en tu propio esfuerzo, de todas tus habilidades, de los dones que crees que son tuyos, y tienes que de verdad ser humilde en tu corazón y Amén. reconocer que todo eso bueno, lo bueno ha procedido del Padre, porque del Padre no proceden cosas malas. Pero tienes que entender que para que tú puedas alcanzar lo que tú estás anhelando, el fin que tú estás esperando, el autor y el consumador de tu fe se llama Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que tú continúes entendiendo esta verdad en tu corazón, que tú digas gracias por esta medida de fe, Padre. Amén. Y yo hoy la pongo, toda mi confianza está puesta en ti. Así y es. tú me has dejado la herramienta más importante, que se llama la oración, porque no me dijiste que le diera vuelta a la montaña. Tú me dijiste que si yo tenía esa fe como el grano de mostaza, yo podría hablarle a la situación y la situación se echaría. Tenemos un mar bien grande aquí en Puerto Vallarta y está esperando por cada montaña tuya, porque así dice su palabra, que si tú tienes la fe, tú vas a mover la problemática que tienes en tu vida, la vas a desarraigar y la vas a echar a lo profundo de la mar. Entonces es importante que tú sepas que el lenguaje que provocará que la balanza, que la justicia de Dios se incline a tu vida, se llama fe. Es el único lenguaje que Dios reconoce. Te conviene, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aparte de que no agradas a Dios, te vas a desgastar, te van a salir canas antes de tiempo, vas a estar enfermo, te va a dar diabetes, te va a dar una serie de enfermedades, vas a estar todo estresado, tienes que descansar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:1, que a aquellos se les anunció la buena nueva al pueblo judío, pero ellos no la recibieron porque no iba acompañada de fe. Y no vaya a ser que tú también, teniendo la gracia a tu alcance, no logres tenerla para ti. Amén. Te invitamos, repite en voz alta, Señor Jesús, en voz alta, es imposible creerlo y hablarlo. Señor Jesús, te acepto en este día como mi Señor y como mi Salvador, creyendo que Dios te rescató de los muertos, y ahora sé, mi Dios, que creyendo en ese sacrificio tuyo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, y que soy ahora sellado por el Espíritu Santo, que mi pasado quedó atrás, y ahora cosas nuevas van a suceder, pero esas cosas nuevas provienen de Dios. Pido perdón por todo mi pasado, y ahora me desenvuelvo en las cosas nuevas que tú tienes preparado, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable Y perfecto. y perfecta. Amén. Te amamos.